Este video es muy rapidísimo, pero es continuación de lo que es este proyecto de este vestido. Entonces, aquí es importante que mostrarles de esta manera eh, cómo, cómo va la distribución de tanto las carpetas grandes como de los granis redondos que van formando el vestido. Ya en este video yo ya les estoy mostrando que se está tejiendo y se están uniendo las carpetas de acuerdo a lo largo de la prenda. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí se ve, en el anterior video quedamos hasta aquí, hasta esta parte de aquí, ¿sí? Donde se hicieron las 3 carpetas, ¿sí? Y se hicieron la unión de los círculos. Bueno, yo les indiqué cómo unir estos círculos o estos granis circulares en los huecos o en los espacios que quedan entre las carpetas grandes, ¿sí? Y les mencioné en ese video anterior que se va a tejer a lo largo y de forma vertical se va a tejer 3 carpetas más hacia abajo, ¿sí? 1, 2 y 3. Esas son las carpetas que se tejen hacia lo largo, o sea, hacia abajo, ¿sí? Y también se van a poner, obviamente, como van a quedar estos huecos o estos espacios, se van a rellenar con los granis circulares, ¿sí? Que son este y es este, ¿sí? Entonces, en esta parte que se ve aquí, esta onda de este lado y de este lado, se van a poner los círculos que también les mostré cómo hacerlos en el video anterior, que nada más es la mitad, ¿sí? Es el mismo círculo pero que es a la mitad, ¿sí? Que es el que yo les mostré cómo se hace en la parte de arriba, donde va a salir o donde sale el brazo, ¿sí? Entonces aquí en esta parte, en lugar de unir como esto que quedó unido, tanto el frente como la espalda, aquí está unido, ¿sí? ¿Sí? En esta parte donde ya se aumentaron estos 3, en este lado va a ir un círculo nada más como el que les mostré en el video anterior, que nada más se realiza la mitad de ese círculo y aquí se une de la misma forma que se unió en la parte de arriba, que fue esta. Aquí está, es ese, ¿sí? Y en la parte, en el otro lado también, en esta parte donde se ve este espacio, igual va a ir otro círculo nada más a la mitad, ¿sí? Estas carpetas que están aquí en los costados de este lado y de este lado, ya no van unidas con las que forman parte de la espalda. Este es el frente. Entonces, estas en esta parte ya no van unidas, ¿sí? Por eso aquí en este espacio se van a poner los círculos que van a la mitad, ¿sí? Y esa explicación ya la tienen en el video anterior, donde les mostré cómo se hace ese círculo nada más a la mitad, y que les repito, les mencioné cómo unirlo en esta parte que está aquí, ¿sí? En donde sale el brazo, ¿sí? Tanto de la parte de enfrente como de la parte de la espalda. Y del otro lado es igual, tanto de la parte de enfrente como de la parte de la espalda, ¿sí? Bueno, entonces así es como se va avanzando con este vestido, ¿sí? Aquí voy a subirlo un poquito porque les voy a decir que aparte de hacer estas 3 carpetas hacia abajo o hacia lo largo del vestido, vamos a hacer aquí después 1, 2 y 3 más, ¿sí? Y con eso ya tendríamos terminado lo que es el largo con las carpetas, ¿sí? Les voy a mostrar la imagen que ustedes ya la vieron, ya se las compartí en la comunidad de YouTube y se las compartí en el video, en los primeros videos, creo que fue el primer video, ¿no? Bueno, entonces aquí para que ustedes me entiendan, vamos en esta parte, en esta parte donde aquí va una carpeta, 1, 2, 3, ¿sí?
Las que acabo de mencionar son estas tres que van aquí unidas, estas tres. Y después de estas tres hacia abajo se van a hacer 1, 2, 3 más, ¿sí? Y con eso ya se termina de unir por la parte de enfrente las carpetas, ¿sí? Lo mismo que se trabaja por la parte de enfrente es lo mismo que se trabaja para la parte de la espalda, ¿sí? Entonces hay que tener estas filas de 4 carpetas aquí. Una, es esta, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y a los lados igual, tienen que ser 4, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya vamos adelantando, la verdad es que sí. Entonces aquí, ahora, ya que lo tengo aquí, de una vez les voy a mencionar algo. Miren, por la parte de aquí, de donde salen los brazos, que es en esta parte salen los brazos, ¿no? Aquí está el hombro, a ver, que se vea. Aquí está un hombro y aquí está el otro hombro, ¿sí? Esta es la parte del cuello. Bueno, aquí de donde colocamos los círculos a la mitad, estos círculos, ¿sí? Aquí obviamente sale un brazo y del otro lado sale el otro, ¿no? Bueno, aquí, de acuerdo a como sea la talla de cada quien, hay quienes tienen los brazos un poco más gorditos o más amplios que otras personas. Entonces ahí va a depender hasta dónde vamos a cerrar para la sisa, ¿sí? Aquí está la unión con este granny de este lado. De este lado yo tengo un granny aquí que se unió aquí, ¿sí? Entonces, pero es completo este círculo, porque va unido, está uniendo la parte de enfrente con la parte de la espalda, entonces está completo, nada más que aquí queda doblado, ¿sí? Entonces todo esto está unido. Miren, también aquí en esta serie de 3 carpetas, aquí está unido en los costados, igual que de este lado está unido en los costados, ¿sí? En esta parte ustedes van a medir hasta dónde les va a llegar cerrar aquí para que forme la sisa, ¿sí? Y no quede tan abierto, no quede hasta abajo. Entonces aquí ustedes van a medir hasta dónde van a cerrar. Igual y a lo mejor en esta media luna van a empezar a cerrar aquí uniendo los piquitos, o puede ser que dejen esta parte porque el brazo está un poco más ancho, más gordito, entonces van a dejar libre esta media luna y de esta media luna van a unir aquí piquito con piquito, ¿sí? Las uniones háganlas por la parte del revés de la prenda, ¿sí? O sea, van a voltear la prenda y van a unir aquí. Lo pueden unir con aguja e hilo, obviamente hilo al color del tejido que están haciendo. O lo pueden unir con el mismo hilo con el que están tejiendo y nada más hacen los nuditos, pero por la parte del revés, ¿sí? Ustedes van a cerrar esa parte por la parte del revés de la prenda. No lo hagan por la parte del derecho, porque si van a hacer nudos, aquí se van a ver los nudos muy feos. Háganlo por la parte del revés, ¿sí? Y si lo hacen con aguja, igualmente por la parte del revés. Aguja de costura, ¿sí? Entonces, háganlo tanto de este lado, obviamente, como del otro lado para el otro brazo, ¿sí? Y con eso, ya cerrando aquí lo que es la parte de la sisa de acuerdo a su tamaño o a su talla, pues ya nada más ya quedaría terminado lo que es la parte de arriba. Pero en la parte de abajo, pues hay que continuar trabajando. Entonces, repitiendo de forma vertical, así. Después de estas 3 carpetas hay que tejer otras 3 hacia abajo, ¿sí? Y otro círculo aquí y otro círculo aquí, rellenando el espacio que va a quedar aquí, ¿sí? Y eso es por la parte del delantero, y por la parte de la espalda se trabaja exactamente igual, ¿sí? Aquí se va a poner en este espacio el círculo a la mitad,
y del otro lado va a quedar otro círculo a la mitad, ¿sí? Y estas no van a estar ya unidas con la parte de la espalda, van a quedar así abiertas, ¿sí? Igual aquí las otras 3 que siguen van a quedar abiertas, ¿sí? Entonces, de todos modos, el avance, ya saben que yo siempre les subo el video de cómo va quedando la prenda, cómo se va avanzando. Esto es importante para que ustedes vean la distribución de las carpetas y las vayan contando, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 carpetas hacia de largo y falta la última fila en vertical de carpetas, 3 aquí, para tener 4. 1, 2, 3, 4. Igual de este lado, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 también del otro lado deben de quedar, ¿sí? Nada más que las últimas 2 filas en vertical ya no van a quedar unidas con la espalda, van a quedar abiertas, ¿sí? Y con su círculo aquí para esta ondita quede igual que estas así en cerradas, ¿sí? Que no quede esto así. De todos modos, yo creo que ya en el siguiente video voy a subir eso para que vean cómo queda, ¿sí? Y pues ya estamos casi, aunque no lo crean, ya casi se va a terminar de explicar y de finiquitar esta prenda, ¿no? Entonces, está muy fácil, está muy sencillo. De todos modos, es importante que ustedes vieran cómo va quedando y cómo está quedando según la distribución y la unión de las carpetitas. Entonces vamos a continuar con más y pues hay que hacer esas filas, ¿no? Esas filas en vertical, tanto del frente como de la espalda, ¿sí? Entonces continuamos con más.